Muy buenos días, familia Kairos, amigo, amiga que usted está viendo este video. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo día del Señor, día domingo, ¿cierto? El primer día de la semana, y hoy nos corresponde día del Señor, ¿cierto? En el cual nosotros ya le rendimos culto a Él. Amén. Por su infinita bondad, por todo lo que hace cada día en nuestras vidas. En nosotros hay un corazón agradecido, y nos faltan las palabras a lo mejor para decirle cuán bueno es, porque Él se preocupa de nosotros, ¿cierto? Cada día podemos ver su mano poderosa obrando en nuestras vidas, ¿ya? Y hoy queremos comenzar este culto compartiendo también con ustedes lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Amén. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ahí encontramos realmente ya la palabra de Dios, y a través de la Biblia le podemos conocer. Amén. ¿Ya? Y la palabra, bueno, es para estos tiempos sobre todo, que mucha gente, ¿cierto? Hay un tiempo de crisis social, ya un tiempo de crisis, ¿cierto? Por este virus, ya, y la gente, ya, todas las personas en este tiempo, sobre todo cuando hay problemas, ¿cierto? Busca llenar ya el vacío que está en sus vidas, ya, el vacío que está en sus vidas y en sus corazones. Pero ¿qué nos dice la palabra con respecto a esto? ¿Ya? Nos dice en Juan 14:4, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amén. Y eso realmente es verdad. Eso realmente es una gran verdad que podemos encontrar en la Biblia, ya, porque Él es el único que puede saciar nuestros corazones, saciar nuestras vidas, llenar ese vacío que por naturaleza nosotros tendemos a buscar algo más allá, pero solamente ya Jesucristo es el que puede llenar ese vacío que todas las personas tienen. Amén. Por eso nosotros a través de esta forma también, y del tremendo sacrificio que hizo Jesucristo, ya, de morir por nosotros, de morir por nuestros pecados, ya, sabemos que nosotros venimos con una línea de pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Esa línea de Adán, de la desobediencia, ¿cierto? Pero Dios, aún así, aún siendo pecadores, aún siendo imperfectos como somos, ¿ya? Aún así, Él nos demuestra su amor con ese inmenso sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Por eso, amigo, amiga, usted no tiene que tener temor de acercarse a Dios. No tiene que tener temor de buscar su presencia. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice, ya, y nos dice: acerquémonos. Ya, su palabra en Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Si usted quiere ser salvo, usted quiere ser salva, no tiene que tener temor de buscar las cosas de Dios. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta en nuestras vidas, ¿cierto?, que nosotros también, todo lo que dice la palabra es verdad. Ya, nosotros, como decía en un comienzo, siempre buscamos con qué llenar. Yo personalmente buscaba otras cosas con qué llenar mi vida, ¿ya? Pero ahora les puedo decir que esta es una gran verdad, que solo Jesucristo, ¿ya?, sacia nuestras vidas, ¿ya?,
y Él nos demuestra su amor. Por lo tanto, no tenemos que tener temor de buscarle. Amén. Amén. El Señor nos dice en su palabra que su bondad y su gracia son suficientes para nosotros, es todo lo que necesitamos. Amén. Y cuando somos débiles, su poder se hace más fuerte en nosotros. Amén. Porque Él murió por nuestros pecados en la cruz y por su herida fuimos salvos para que nos libráramos del pecado. Amén. Y Él nos hizo sus hijos. Amén. 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 Así Amén. es. ¿Qué más podríamos decir? Nos faltarían palabras, ¿cierto? Nos faltaría el tiempo para darle las gracias al Señor. Solamente eso, darle gracias al Señor, porque podemos entender a través de esa gracia que Él es el único que puede llenar nuestros corazones, que en Él encontramos el verdadero alimento, ¿cierto? Esa agua viva que sacia todo nuestro ser. En Él podemos encontrar un futuro maravilloso, un presente igual de maravilloso, confiando en Él, en su gracia, sosteniéndonos de su mano poderosa. ¿Por qué? Porque en Él tenemos esperanza, ¿cierto? La esperanza de vida eterna. Su palabra dice también, y esta esperanza no nos defrauda. Así que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por intermedio del Espíritu Santo. Así que cómo no agradecer a Dios por tanta bondad, por tanto amor que nos entrega cada día, sino que entregando nuestras vidas, rindiéndonos ante Él, diciéndole que le necesitamos, que sin Él no podemos hacer nada, sin Él no podríamos ni siquiera existir, movernos. Entonces démosle gracias a nuestro Señor por esta nueva oportunidad en este día que nos brinda de poder entregar nuestras vidas a Él una vez más y darle gracias por su amor, su misericordia. Así que les invito a que adoremos al Señor y le demos gracias en esta oración. Te adoramos, Señor, te damos gracias porque tú nos haces entender que tú eres el único que puede llenar cualquier vacío en nuestro corazón, porque tu amor es verdadero, porque tú nos das, Señor, esa agua viva, Señor, esa agua fresca, Señor, que sacia todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque tú pones esperanza, Señor, en nuestras vidas, Señor, de que tendremos un futuro bueno a tu lado, Señor. Aunque en el mundo haya caos, Señor, aunque en el mundo haya desesperación, haya desesperanza, Señor Padre amado, en ti sí encontramos refugio, en ti sí encontramos esperanza, en ti encontramos nuevas fuerzas, Señor, porque tú eres quien nos levanta, quien nos sostiene, quien nos sustenta, Padre amado. Por eso te agradecemos y exaltamos tu nombre y te honramos, Señor, y te decimos que tú eres más que suficiente para nosotros, que tu amor es más que suficiente. Gracias, Señor, te adoramos y bendecimos en este día y comenzamos, Señor, en el nombre de Jesús, este culto para la gloria y la honra tuya, Señor. Amén. Amén. Le invitamos, hermanos, a que podamos adorar al Señor con gozo en nuestros corazones, a que estemos atentos también a escuchar su palabra, para ver qué Él quiere decirnos, para ver de qué manera nos quiere bendecir en este día. Así que les invitamos a que podamos seguir juntos. Amén. Hasta
amor confiamos, hay descanso en él. Y continuando con este culto a nuestro Dios, vamos a adorar con la visión que nos muestra un día como hoy. Un día como hoy, nuestro Dios y Salvador, llamado Jesús, se levantó de entre los muertos, dándonos vida juntamente con Él. Cuando estábamos en lo más oscuro, cuando estábamos en un pasado que ni siquiera queríamos recordar, donde estábamos llenos de aflicción y de soledad y no teníamos dónde ir, hay una esperanza que se levantó un día como este hace más de 2000 años atrás, y su nombre es Jesús. Y nosotros queremos siempre cantar, siempre levantar canción y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estamos conscientes en nuestra poca capacidad humana que tenemos de comprender lo que Dios hizo por nosotros, que Él nos amó tanto, que dio su vida por nosotros en la cruz y nos dio la esperanza de poder conocerle y tener contacto con el Dios verdadero. Así que vamos a adorar a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Más fuerte que
estamos tristes, Señor, o que estamos viviendo circunstancias difíciles, Señor, hay esperanza para nosotros, Señor Jesús. Y aunque nada veamos, Señor, tú estás aquí, moviéndote, abriendo caminos, Señor. Gracias te damos por todo, amado Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Muy buenos días, amados, amadas. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos estar reunidos. Y quiero comenzar con una palabra que nos ayude y nos afirme mucho más en la experiencia de domingo, de poder rendirle el culto al Señor como lo hacemos todos los domingos en la mañana. Voy a comenzar con una palabra en Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el último libro de las Escrituras, el libro de Revelación. ¿Y qué tenemos que hacer en tiempo de crisis? Bueno, aquí encontramos una palabra que nos ayuda y hay detalles muy importantes para aplicar en tiempos de crisis. Nosotros tenemos que buscar a Dios a pesar de lo que podamos estar pasando. Nosotros tenemos que buscar a Dios, como lo hizo aquí Juan, este discípulo amado. Y voy a ir a Apocalipsis capítulo 1, el verso 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan estaba en una isla llamada Pasmo por causa de predicar de la palabra y dar testimonio del Señor Jesucristo. Esa fue la razón de por qué fue llevado a esa isla Juan. Hay una persecución de la iglesia en el primer siglo, y todos sabemos, en el libro de Hechos nos cuenta de esa persecución. Ahí está la muerte de Jacobo, que murió. Esteban también, el primer mártir, también muere por causa de la persecución del Imperio Romano, pero también de la jerarquía religiosa de los judíos que perseguían a los cristianos. En esa realidad, Juan es tomado y es puesto en esta isla llamada Pasmo. Juan estaba en un lugar muy difícil, porque Roma la tenía como una isla prisión y un lugar de destierro, y el apóstol Juan lo envían a ese lugar. Probablemente habitó en una cueva sin comodidades y privado de muchas cosas, y estuvo allí más o menos aproximadamente 2 años en esa isla. Juan estaba solo en esa isla, nadie lo acompañaba. Juan estaba solo. A veces experimentamos nosotros la soledad, pero Dios no lo había abandonado. Él realmente no estaba solo. Dios estaba allí y tuvo cuidado de él, como lo va a hacer con nosotros cuando a veces nos sintamos que estamos solos, pero eso no es la verdad, no es la realidad. El Señor está con sus hijos. Juan era un anciano, quizás esperaba ir al cielo. Y el apóstol Juan tenía aproximadamente 90 años de edad cuando fue llevado a esa isla. Lo más importante que aquí podemos entender que no es la edad de la persona, sino que es la disposición de servir a Dios y estar siempre dispuesto para Dios. Aquí podemos ver a un anciano. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usa a muchos de los siervos de avanzada edad y de una manera gloriosa. Así que esta es una palabra para nosotros, los que ya tenemos cierta edad. Nosotros todavía en Dios podemos hacer cosas grandes y servir a los planes y los propósitos de Dios para este tiempo, como lo hizo Juan. Hay una cosa importante también, que Juan busca a Dios y su poder transformó su vida y también sus circunstancias. Porque vemos en el versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último.
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardi, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué nos está diciendo aquí este pasaje? Buscar a Dios es una decisión, es una decisión. Consideremos todas las adversidades de Juan. Pudo haber decidido no buscar a Dios, simplemente dejar las cosas que pasaran, pero vemos a un hombre buscando al Señor. Por eso dice, yo estaba en el Espíritu, dice, yo estaba en el Espíritu. Su búsqueda fue de tal manera que su espíritu se anexó al Espíritu Santo y tiene una experiencia gloriosa. Y nos añade el texto bíblico que dice, yo estaba en el Espíritu, dice Juan, pero en el día del Señor, en el día del Señor también, el día domingo. Y así lo practicó la iglesia primera. Aunque Juan estaba solo y muy lejos, allí guardó el día para el Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros en obediencia a la palabra. Nosotros respetamos el primer día de la semana, que coincide con el domingo para nosotros, y por eso que apartamos este tiempo para ojalá estar en el Espíritu, estar en una actitud de adoración y de alabanza para entregarle culto a Dios en su día, como lo hacía Juan. Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. Y la iglesia primitiva empezó a reunirse y a rendirle culto y a respetar ese día y a apartar ese día y prepararse para ese día. Es como nosotros le hemos enseñado también a obedecer y a respetar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que en el día del Señor tenemos que reunirnos y rendirle culto, aunque hoy día no nos estamos reuniendo físicamente, pero en nuestras casas y en nuestros hogares, todos juntos, unidos, podemos rendirle culto a través de estas plataformas virtuales. Entonces nosotros tenemos que tener la actitud de Juan. Juan dice, aunque estaba en la crisis, aunque estaba en el problema, aunque estaba desterrado en una isla, ya es una situación bastante grande, un problema muy grande que tenía. Sin embargo, él decidió buscar a Dios en medio de esa crisis, en medio de ese problema. Y dice, yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor, y es el día domingo para nosotros. Así que es muy importante que nosotros recibamos también esa verdad para practicarla cada domingo, dejando todo de lado, porque no hay nada más importante que apartar ese tiempo que le pertenece al Señor para poder rendirle culto a Él. Y dice el verso 17 y 18, y cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, es decir, su mano derecha, dice, sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, no temas, le dice. Es lo que el Señor le está diciendo a su iglesia hoy también, hoy en esta mañana. No temas, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. La autoridad y el poder ya le pertenecen al Señor Jesucristo. Por eso que Él dice claramente esto. Ahora, Dios renueva la fuerza de sus hijos. Ante la gloria de Jesucristo, Juan desfallece. Recordemos que este era el apóstol más cercano al Señor cuando estuvo en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes? Se recostaba en su pecho, pero ahora dice, cae postrado ante su presencia. Otra postura, cae postrado en su presencia, pues es Cristo resucitado con toda autoridad y gloria y poder sobre él. El Señor Jesús, dice, pone su diestra sobre Juan. Me imagino que en su espalda, pues él estaba postrado a los pies del Señor. La diestra es figura de poder y autoridad. Entonces Jesús lo ministra con su poder restaurador, su fuerza. Y es muy interesante que además de tocarlo, con su diestra le da una palabra. No temas,
No temas, le dice. El Señor quita todo miedo del corazón de Juan. Por eso le dice, yo estuve muerto y vivo para siempre. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. No tengas temor, yo he vencido. Y eso es lo que el Señor está diciendo a su iglesia también en esta mañana. Te hago una pregunta. ¿Te atreves a postrarte a donde te encuentras? Como lo hizo Juan. Juan decidió buscar a Dios y se postró ante la presencia del que tiene toda la autoridad y que tiene todo el poder, nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús vino con su diestra y lo tocó sobre su espalda y recibió fuerza y recibió fortaleza. Eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. Tenemos que postrarnos y no tengas vergüenza. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Una vez que terminemos el culto y continúen un rato más ustedes como familia, ustedes pueden postrarse ahí y postrarse ante la presencia del Señor y recibir su ministración, su mano poderosa tocando sus vidas, tocando nuestras vidas y recibiendo fuerza y fortaleza para continuar en este tiempo. Estas son claves. Aquí vemos claves cómo poder enfrentar una crisis, como lo hizo Juan. Y aquí podemos ver la maravillosa presencia del Señor Jesucristo, un hombre que aprendió a buscar y tomó la decisión de buscar a Dios en medio de su crisis. Y el Señor vino, lo tocó, lo ministró, porque también Juan se postró ante la presencia del Señor Jesucristo y escuchó las palabras, no temas. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí, no temas. Casa Cairo, familia de Dios, no temamos, sigamos confiando en nuestro Señor, porque Él está con nosotros, y Él va a obrar, y Él nos va a ministrar, y Él nos va a fortalecer, y esta crisis va a ser una hermosa oportunidad para crecer, una hermosa oportunidad para que la esperanza bienaventurada del Señor Jesucristo pueda afirmarse mucho más en cada uno de nosotros. Así que las palabras del Señor dice, no temas. Y hoy el Señor también te dice, no temas, amado y amada del Señor. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Juan en esa isla. No temas. Y eso es lo que el Señor también está diciendo a su iglesia. Iglesia, no temas. Porque el temor roba esperanza. El temor roba esperanza. Y quiero pedirle que vayan también al Salmo 56, el verso 3 y el verso 4. Salmo 56, el verso 3 y el verso 4. Podemos encontrar ahí una fórmula divina de cómo vencer nuestros miedos y nuestros temores. Dice el Salmo 56, el verso 3 y 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Estoy leyendo la nueva versión internacional. El pasaje de Salmo 56, el verso 3 y el verso 4. Y está hablando David, y escribe este salmo porque estaba pasando una crisis, estaba pasando un problema muy grande. ¿Ya? Y aquí él nos da una fórmula de cómo él pudo vencer ese miedo y ese temor que le estaba produciendo esa crisis en su vida. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Qué es lo que está diciendo David? En otras palabras, está diciendo, voy a reconocer mi temor y voy a escoger confiar en Dios. Esta es como una receta contra el temor que hoy estamos descubriendo en la palabra del Señor y que va a ayudarnos a todos nosotros. Es una receta. Voy a reconocer mi temor y voy a escoger confiar en Dios. Tú no puedes vencer
aquello que no puedes reconocer. Lo primero que tienes que hacer para vencer tu temor, tu miedo, es identificarlo, es reconocerlo. Por eso dice el salmista, tengo temor. Lo expresa, tengo temor. Estoy viviendo un momento en mi vida en que tengo miedo. Estoy sufriendo miedo y temor en mi corazón. Y él lo expresa y lo dice. Su miedo es cuando huye de Saúl, porque lo persigue. Se siente un fugitivo. Y por eso aparece este salmo. Porque escribe sobre esa experiencia David de ser un fugitivo y que el rey David lo quería matar. ¿A qué le tenía temor David? ¿A qué le tenía miedo David? Al miedo que todo el mundo tiene. A la muerte. A morir en manos del rey Saúl. Y él reconoce ese temor. Y él dice, yo tengo temor. Yo tengo miedo. Eso está diciendo David en el versículo 3. Dice, siento miedo. Y cuando uno expresa el miedo y el temor, no es una falta, no es un pecado, no es, ¿cómo decirlo? No es que estoy perdiendo mi vida espiritual. Hay que hacerlo, como lo expresa el rey David aquí. Así que lo primero que tengo que hacer para vencer mi miedo es que tengo que identificarlo y tengo que reconocerlo. El ejemplo del médico nos sirve. Para recetar, primero tiene que diagnosticar la enfermedad. Tiene que poder identificar la enfermedad y después da el remedio. David dice, este es mi miedo, pero yo escojo confiar en Dios. Mi miedo es que me pille Saúl y me mate. Pero yo confío en Dios. ¿Cuántos en esta mañana van a poner su confianza en Dios? ¿Cuántos en esta mañana van a poner su esperanza en Dios? Si puedes anotar lo que ahora te voy a decir, anótalo. El área donde más temes es el área en donde menos confías en Dios. Lo repito, el área donde más temes es el área en donde menos confías en Dios. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Porque mientras estemos aquí en esta tierra, los temores nos van a perseguir. ¿Cuál es tu temor? ¿Temor al fracaso? ¿Temor a la muerte, como en el caso de David? ¿Temor al futuro? ¿Temor a la pobreza? ¿Temor a quedarte sin trabajo? ¿Temor a la soledad? ¿A quedarme solo? ¿A no casarme? ¿Temor al rechazo? ¿Temor a la vergüenza? ¿Temor a enfermarse? ¿Temor a la vejez? ¿Temor a qué va a ser de mis hijos, de mi familia, cuando todo está malo? ¿Temor a perder la salvación? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Una vez que reconoces, una vez que identificas ese temor, el siguiente paso es confiar en Dios. Es confiar en Dios. Por eso es importante decir lo que nos está pasando, conversarlo, convérselo usted en familia, convérsaselo a alguien y exprésale sin temor, sin miedo. En ese sentido, porque muchas veces tenemos tantos temores, pero es tanto el temor que nos ata que ni siquiera también lo podemos expresar. Y no es pecado, no es una falta, no es signo de debilidad el contar lo que nos está pasando y no callar nuestros miedos y nuestros temores. Hoy es el día, ahí en sus casas, en sus hogares, que ustedes pueden practicar esto y conversar y preguntarse y decir, ¿cuál es tu miedo?
¿Cuál es tu temor? Que es el primer aspecto de esta fórmula. Pero el segundo paso es confiar en Dios. Confiar en Dios. No callarse, hermanos, hermanas. Hablar incluso de nuestros miedos, nuestros temores, nos hace bien, como lo hace David aquí, que cuenta y dice el miedo y el temor en que estaba. A pesar del temor, voy a confiar en Dios. A pesar de este miedo, voy a poner mi vida en las manos de Dios. Eso es lo que está diciendo David. ¿Y cómo termina este salmo? En el verso 4. Ahí encontramos, mire, confío en Dios y no siento miedo. Eso es lo que dice en la nueva versión internacional. Dice, confío en Dios y alabo su palabra, y confío en Dios y no siento miedo. No siento miedo. Confío en Dios y no siento miedo. 2 pasos como fórmula para vencer nuestros miedos y temores. Tengo miedo, pero confío en Dios. El resultado es, empiezo a perder el miedo. El resultado es, empiezo a perder el temor. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Lo puedes decir ahí donde te encuentras? ¿Puedes repetirlo? Confío en Dios y no siento miedo. Soy libre de todo miedo y temor. Vuelo con las alas de la fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuándo desapareció el miedo? Cuando puse mi confianza en Dios. Cuando puse mi confianza en Dios. Cuando puse mi confianza en Dios. Eso dice David. Todos tenemos miedo. Todos tenemos temores. Pero ¿cuál fue la virtud de David? No fue que no tuviera miedo y temores. La virtud de David es que reconoció que tenía miedo, pero puso su confianza en Dios. Se atrevió a confiar en Dios. La fe no es ausencia de miedo y de temor. Los grandes hombres de la Biblia, en un momento de su vida, pasaron por el miedo y por el temor. ¿Cuál es la fe? La fe es confiar en Dios, a pesar del temor, a pesar del miedo que tengo. Elijo confiar en Dios. Elijo poner mi esperanza en Dios. Elijo poner fe en Dios y en su palabra. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la fe? Es confiar en Dios a pesar del temor, a la enfermedad, a la deuda, al problema, a la dificultad. Elijo confiar en Dios. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está entregando. Una preciosa fórmula para ser liberado del miedo y del temor. Es reconocer nuestros miedos, nuestros temores, y también escoger confiar en Dios. Señor, yo doy gracias por esta palabra, y en el nombre de Jesús renunciamos a todo miedo, a todo temor, y elegimos decir, este es nuestro miedo, este es nuestro temor, no acallarlo ni ocultarlo, ni esconderlo, pero declaramos con firmeza en esta mañana, una vez más, como iglesia, como pueblo de Dios, que confiamos en Dios y ponemos nuestra fe y toda nuestra esperanza en el Dios que nos ha salvado y nos ha hecho parte de su iglesia para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, y que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día en familia. Amén. Seguimos disfrutando de la presencia de Jesús, y Él sabe cómo nos ve como personas más que victoriosas, más que ganadoras. Dice que ni la vida ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni ningún otro espíritu nos puede separar de su amor. Y cuando estamos en su amor, llegamos a esa visión, que somos más que vencedores.
Independiente sea la situación que estemos viviendo, que estemos en escasez o estemos en abundancia, que estemos en un momento de dolor, que estemos en un momento de alegría, el Señor hace estas situaciones mucho más llevaderas. Él no nos desampara, Él no nos deja solos, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondite seguro, Él es quien nos guarda y Él es quien nos brinda su bendición.